Estoy en la compañía de Alejandro Pérez Reyes, gerente de gestión de activos de Credicorp Capital. Estamos hablando sobre las posibilidades que nos ofrece el MILA, esta entidad subregional creada al amparo de las bolsas de Lima, Santiago y Bogotá para impulsar nuestros respectivos mercados de capitales. ¿Qué opción ofrece hoy día el MILA, Alejandro, tomando en cuenta esta aún limitada cultura bursátil, sobre todo a nivel de personas naturales y las personas, las institucionales o personas jurídicas, digamos, con los obstáculos y límites que ya conocemos? Hace un momento lo señalabas tú. Sí, mira, yo lo que te diría es que cada vez hay más opciones y donde está el tema es en ir haciéndolas conocer a toda la gente, ¿no? Que como comentábamos, todavía están en el lado más conservador, digamos, los fondos de corto plazo. Por ejemplo, las compañías de fondos mutuos, te puedo hablar de la nuestra, Credicorp Capital Fondos, ya tiene fondos que invierten en mercados internacionales, tanto de la región, MILA, como internacionales a nivel global. Y es tanto en renta fija como en renta variable. Entonces, un cliente que hoy día quiere acceder a acciones de la región latinoamericana, específicamente MILA, ya lo puede hacer a través de una compañía de fondos mutuos local, acercándose a su compañía de fondos mutuos, haciendo su suscripción en los fondos. Y como te decía, ya sea en acciones o en renta fija, que son bonos, digamos, ¿no? Entonces, la opción existe hoy día. Para hacerlo es importante ir atrayendo a los inversionistas, ¿no? En nuestro caso, adicionalmente, Credicorp Capital, por ejemplo, acaba de listar 2 fondos en Luxemburgo, para atraer también inversionistas que quieran invertir en la región MILA. Simplemente que está listado en una de las plazas más competitivas a nivel mundial, donde muchos inversionistas globales también lo hacen. Entonces, nuestro objetivo no es solo traer a los clientes de la región, sino a los clientes del mundo entero, que cada vez tienen más interés en la región, ¿no? Yo lo que te diría es, opciones cada vez existen más. La opción que yo recomendaría para las personas naturales, como cualquiera de nosotros, es a través de las casas de fondos mutuos. La gran mayoría de ellas ya manejan fondos MILA, y como te digo, internacionales incluso. Y creo yo diría una rentabilidad promedio anual, Alejandro, ¿entre qué rangos anda en el Perú? Lo que pasa es que hay que separar el mundo de la renta fija del mundo de las acciones, ¿no? El mundo de las acciones es un tema volátil cuando lo mides en fotos de corto plazo, ¿no? Las acciones realmente las tienes que mirar en el largo plazo y deberían estar, yo te diría, una rentabilidad del 10 al 15% en el largo plazo. En el medio vas a tener movimientos en ambas direcciones. Largo plazo estamos hablando no menos de 10, 15 años, ¿no? Sí, yo usualmente una persona que va a poner plata en acciones le digo que se sienta seguro de que no lo va a usar en menos de 5 años. ¿Okay? Y de ahí a uno debería poder obtener retornos atractivos, ¿no? Bastante mejores que en el mundo de la renta fija. Claro. En el mundo de la renta fija también hay 2 temas a separar, que son la renta fija de corto plazo y la de mediano plazo, ¿no? La mayoría de clientes están en la de corto plazo, y estos son instrumentos que pueden estar rentando en soles pues alrededor del 4 y pico por ciento. Poco más que lo que te ofrece el sistema financiero, digamos. Exactamente. Eso es lo normal, digamos. El fondo mutuo debería tender a render un poco más de lo que rinde un depósito tradicionalmente, básicamente porque está desintermediando, comprando directamente instrumentos. Pero obviamente las tasas todavía están relativamente bajas en el mundo, entonces no tiene mucho más. Si te vas un poco más hacia el mediano plazo, hay un aumento no tan significativo en el sentido que la curva de tasas, como dirían, está relativamente plana, ¿no? Y puedes conseguir tal vez un 5,5 más o menos de rentabilidad, tomando un poco más de plazo en la deuda. Entonces, en vez de tomar un fondo de corto plazo, tomar uno de mediano plazo, ¿no? Y creo que siempre la recomendación es armar una buena canasta, ¿no? Eso es importante. Digamos, entre el instrumento de renta fija y renta variable para que la rentabilidad... Exacto. Yo lo que le diría a una persona es, tal vez todo tu capital no tiene un mismo objetivo, ¿no? Así es. Yo tengo una plata que es pues para mi retiro. Ese debería tener un peso mayor hacia el lado de acciones, en mi opinión. Claro, más conservador. Mientras que, claro, la plata que yo tengo porque tengo que, no sé, hacer un pago importante en un año o básicamente, no sé, la universidad de mi hijo que empieza en 2 años, lo que fuese, esa plata debería estar tal vez en fondos o corto plazo o mediano plazo. Con rentabilidades un poquito más agresivas que permitan cubrir esa contingencia. Idealmente, efectivamente, ¿no? Pero sin tomar un riesgo de volatilidad como el que tienen las acciones. Entonces, yo creo que hay que buscar un portafolio que logre nuestros objetivos. Compensado. Exactamente. Para eso, obviamente, la mayoría de instituciones financieras brindan asesoría y es importante que la gente se siente y lo conozca y lo entienda. Porque yo creo que si lo entienden, van a ver todos los beneficios, ¿no? Y a veces cuando no se entiende, lo que acaba sucediendo es el típico caso de un fondo de acciones que tiene volatilidad y va a tener momentos malos. Y el cliente tal vez si no lo tuvo del todo claro va a pensar, oye, esto le está yendo mal. Ya perdí mi dinero. Exactamente, va a querer salir y probablemente salga en un mal momento, porque probablemente salga en ese momento, digamos, de retroceso. Entonces, creo que es importante entender el producto, la asesoría y armar una cartera acorde con nuestros objetivos, ¿no? Eso es importante. Ahora, en el Perú,
Alejandro, ¿qué potencialidad le ven ustedes, pensando en el mercado de capitales, Sí, claro, evidentemente, a algunas actividades, ¿no? Hasta hace poco la estrella, no sé si seguirá haciéndolo, el sector inmobiliario, junto al sector retail, ¿no es cierto? Pero ¿cómo ven este año 2014? ¿Cómo están rindiendo según sectores? De acuerdo. Lo primero que diría es que esto obviamente cambia en el tiempo. Obvio. Y esa es una de las ventajas de trabajar a través de algún equipo gestor, porque van a ir buscando a dónde moverse en el tiempo, digamos, ¿no? En cuanto a sectores, ciertamente este año le ha ido bastante bien al lado minero, porque veníamos, y esto puede a veces sonar extraño cuando uno mira lo que pasa en los proyectos y demás, pero veníamos de precios muy deprimidos en cuanto a los commodities y sin embargo este año el zinc ha tenido un buen desempeño, el cobre ha tenido un buen desempeño. Hay una recuperación interesante. Exactamente, y eso se ha reflejado en las acciones mineras, que venían muy deprimidas en los últimos tiempos. Entonces, ahí hay un sector que ha tenido un buen desempeño. Obviamente es uno de los sectores que menos depende exclusivamente de lo que pasa en el Perú. ¿No? Depende mucho del mundo de los commodities. China tiene una influencia muy grande en el tema del cobre. Entonces, es un factor bien importante, interesante, pero que ciertamente lo controlamos un poco menos en el sentido de lo que le está sucediendo al país, ¿no? Otro sector al que nosotros le vemos buenas perspectivas, más allá de que, digamos, por precios no ha estado tan atractivo como el minero, pero en el mediano a largo plazo es todo relacionado a demanda interna, ¿no? Seguimos creyendo que el tema de demanda interna debería continuar siendo fuerte en el Perú. Cuando uno mira las métricas de demanda interna peruanas comparado con otros países de la región, no me quiero ir muy lejos, estamos lejos aún, y lo que vemos es una mejora en el empleo que está continuando, obviamente con baches, hemos visto los números económicos que han salido recientemente, pero creemos que estructuralmente eso se va a mantener y eso debería hacer que se mantenga fuertes sectores relacionados, por ejemplo, al retail, relacionados a la construcción, a todo lo que está un poco, como te digo, relacionado sobre todo construcción social, ¿no? Claro, pero eso automáticamente se refleja en las empresas relacionadas a ese sector, digamos, ¿no? El lado de cementos, con todas las grandes obras de infraestructura que se vienen en el Perú. Entonces, pensándolo estructuralmente, estas son empresas que se van a beneficiar de la dinámica que debería continuar en el Perú, digamos, ¿no? Lo importante sería, como decíamos al principio, Alejandro, lograr que finalmente la mirada nuevamente se vuelva al mercado de capitales y a la bolsa en particular, exactamente, ¿no? O sea, tratar de que, digamos, vea ahí el público una alternativa real de ahorro de inversión. Sí, yo creo que mucha gente la gente lo ve como un elemento medio sofisticado. Yo coincido. Yo creo que muchas ¿no? veces la gente pierde de vista que cuando uno invierte en una acción, literalmente lo que está haciendo es tomando una participación en una empresa. Así es. ¿No? Y mucha gente se pone muy nerviosa con los resultados de corto plazo, que obviamente a uno lo afecta, pero cuando uno se abstrae de eso un segundo y piensa, ok, yo estoy en una empresa X, digamos, una empresa cementera, se vienen 46.000 millones de dólares en concesiones del 2014 al 2016. La tendencia debería ser positiva si asumo que esta empresa es quien va a ser el principal abastecedor. Claro, y si de repente en este gobierno hay un bache, pues se supone que en el siguiente va a haber una recuperación. Exactamente. Entonces, hay que diferenciar, digamos, de cierta manera los temas estructurales de los coyunturales. Y el tema con las acciones es que la coyuntura las afecta, digamos, casi indiscriminadamente, ¿no? Tienes una crisis internacional y vas a ver las acciones en Perú sufriendo. Pero eso no quiere decir que los fundamentos han cambiado. Y probablemente a lo que nosotros nos dedicamos es a buscar empresas con buenos fundamentos, de manera que en el tiempo brinden un buen resultado, pero con volatilidad al medio, ¿no? Así es, y no hay que tener miedo a la volatilidad. Finalmente es parte esencial del mercado de capitales. Alejandro, te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Con la mejor de las horas a Credit Corp. Ojalá que el mercado Mila pues realmente se profundice, se consolide, que represente una verdadera alternativa para cientos de inversionistas institucionales y naturales peruanos. Gracias, Alejandro. Mucha suerte. Estaremos conversando más adelante. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Hasta una nueva edición de Economía en Directo.